Y ahora los confidenciales. En recientes declaraciones a una periodista venezolana, el vicealmirante retirado Carratú Molina, jefe de la Casa Militar durante el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, revela que el escenario en Miraflores, en ese entonces, era un verdadero saco de gatos. Es interesante para evaluar históricamente la situación imperante en el centro del poder en las fechas que precedieron el 4 de febrero, lo que dice Carratú Molina. 2 puntos, comillas. Un alto mando donde cada quien iba por su lado. El presidente reunía el gabinete de seguridad, militares, policías, ministros del área de seguridad y dejaba encargado de la ejecución de las tareas y resoluciones a realizar al bueno de Izaguirre, ministro del Interior en aquel momento. En lo que el presidente se iba, los ministros hacían lo mismo. Los generales no se hablaban entre sí. El de la DIN no se hablaba con el de la Guardia Nacional. El de la Guardia Nacional tenía problemas con el comandante de la Armada. El de la Armada con el ministro de la Defensa. Y el ministro de la Defensa manejaba sus propios intereses. ¿Cómo un presidente puede gobernar así? Cierra comillas. Se pregunta Carratú Molina, comillas, sin dejar de mencionar los técnicos del equipo con sus respectivos grupos. Miguel Rodríguez tenía el suyo y había representantes del grupo Girahara, del grupo Roraima, del grupo Santa Lucía y del grupo Cisneros. Pérez daba instrucciones y salían o no salían, porque todo dependía de los intereses de cada grupito, cierra comillas. Sin otro comentario, tan solo un buen retrato hablado de aquella situación que vivió el país entonces. Dato interesante. Mientras la Unión Europea extrema el bloqueo a la Federación Rusa y por consiguiente baja el intercambio comercial, los Estados Unidos, que secundan la posición de la Unión Europea, incrementan su intercambio con Rusia en un 33%. El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, está siendo procesado actualmente por actos de corrupción durante su gobierno y ya fue despojado por el Tribunal Supremo del fuero que tenía como exmandatario. Este personaje, Martinelli, fue el mismo que designó a María Corina Machado, representante oficial de Panamá ante la OEA, para acusar a Venezuela de violación del Estado de Derecho. El hecho dio pie a que la Asamblea Nacional le allanara la inmunidad a la parlamentaria opositora. ¿Qué pensará ahora María Corina Machado de esa actitud suya y de lo que le pasa a su amigo Martinelli, un corrupto de 4 suelas? Una organización de venezolanos en Miami, disque exiliados, cuyo nombre es Aguárense, critica que el diplomático Tom Shannon, designado por el gobierno norteamericano para llevar adelante las conversaciones con Venezuela, se reuniera en Haití con el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. La crítica se funda en que a este se le acusa de pertenecer a un supuesto cartel de la droga ante una corte de Nueva York, lo cual es totalmente incierto. Pero así trabaja la canalla dentro y fuera del país. Analistas del tema petrolero han arribado a la conclusión de que la burbuja del fracking ha reventado. La extracción de petróleo y de gas mediante este método de fracturación de la corteza terrestre determinó que las inversiones se aceleraran impulsadas por una falsa ilusión. La fracturación hidráulica es altamente costosa, provoca daños ambientales irreparables y los inversionistas están atrapados en una dinámica de crecientes deudas. La actitud asumida por 2 embajadores en Caracas, óigase bien, inquieta al gobierno nacional, ya que dista mucho de la conducta que en general tienen los integrantes del cuerpo diplomático, caracterizada por el respeto y prudencia en el ejercicio de sus funciones aquí en Venezuela. Tanto el embajador de Brasil como el de Canadá
mantienen una posición inamistosa de abierta injerencia en los asuntos internos del país, que se manifiesta a través de reiterados contactos con sectores de oposición, en particular los más radicalizados partidarios de un ejercicio violento de la política. Algo más sobre el senador Marco Rubio, enemigo desaforado de Venezuela, quien a cada instante plantea sanciones contra el país. A lo que informé en pasado programa sobre el personaje, ahora agrego lo siguiente. ¿Cómo será el descrédito del senador republicano que hasta CNN acoge la información del New York Times, que califica a Rubio como muy cuestionable en el manejo de la finanza, como lo ha hecho con fondos de su partido? Es así que, ante lo expresado por el senador de que se trata de una manipulación y un chisme, lo informado por el diario de Nueva York, CNN respondió que la información viene de sus propias declaraciones de impuestos y fondos recibidos. Y la información no es chisme. Y las citaciones por evadir sus pagos provienen de la banca a la cual solicitó los préstamos. El abuso que cometió con la tarjeta de crédito del Partido Republicano se conoció a través de su propio partido. Toda una joyita. Con motivo de la reciente detención del ciudadano venezolano austríaco Martín Lugerstam Ackerman en Miami, personaje vinculado a banqueros venezolanos prófugos en Estados Unidos y a comunicadores e individuos que se hacen pasar por opositores en el exilio, se pudo obtener la siguiente información sobre sus actividades y registros de empresas en algunos países. Ejemplo, utilizó cuentas bancarias abiertas en al menos 5 países para lavar entre 40 y 100 millones de dólares para los carteles de la droga y organizaciones paramilitares en América del Sur. Luego encubría estas operaciones y las transferencias de dinero sucio presentándolas como cancelaciones, deudas e inversiones de capital a través de sus múltiples compañías y cuentas bancarias que posee en Florida, Nueva York, Panamá, Hong Kong, Singapur y paraísos fiscales. En la última encuesta nacional Omnibus de Data Análisis, fecha de campo del 18 de mayo al 30 de mayo 2015, en relación con la percepción de los ciudadanos sobre los principales problemas del país, respuesta espontánea, la escala es la siguiente. Desabastecimiento de alimentos, 29,7%. Inseguridad personal, 20,3%. Alto costo de la vida, 13,8%. Colas, muchas colas para comprar, 6,4%. Corrupción, impunidad, 4,7%. Crisis económica, 3,6%. Abuso de las autoridades, 2,7%. Ausencia de inversión privada, 2,1%. El gobierno nacional, 1,8%. Guarimbas, 1,8%. Violencia política, 1,7%. Desempleo, 1,6%. La oposición, 1,6%. Calles en mal estado, 1,3%. Basura en las calles, 1,1%. En el apoyo logístico que el gobierno de Colombia le dio a Felipe González para salir de Venezuela el 9 de junio de este año, fue utilizado un avión de la Fuerza Aérea Colombiana de Transporte Ejecutivo Embraer Legacy 600, siglas FAC 1215, del Escuadrón de Transporte Especial número 821, mientras se realizaba el proceso y el avión de la FAC 1215 estuvo estacionado en el aeropuerto Simón Bolívar desde horas tempranas de la mañana del 090615. Al lado estaba estacionado un avión cuyas características son N619AT, Cessna 750, Citation 10L2J, cuyo propietario es la empresa Citation X17 Venture de LLG, con sede en el estado de Florida. Llama la atención que el avión con siglas norteamericanas, estacionado al lado del avión colombiano, su dueño es el ciudadano Tony Azar,
agente de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos, que tiene bajo fachada empresas encubiertas para operaciones especiales. Tony Azar se desempeñó como vicepresidente de Soluciones Civiles para Información de Tecnología, IT, de General Dynamics. Y todo indica que su empresa, Citation X17 Venture LLC, es una fachada de las agencias de inteligencia norteamericanas para actuar en operaciones de carácter civil en diferentes países. La pregunta, por consiguiente, es obvia. ¿Por qué ese avión coincidió el mismo día y a la misma hora en el aeropuerto Simón Bolívar con el avión de la presidencia de Colombia, que luego transportó a González a Bogotá? Y una segunda pregunta, ¿qué organismo del Estado venezolano autorizó la presencia del avión, presumiblemente de la CIA, propiedad de Tony Azar? Confidencial al cierre. Monitor País, Interlaces, confidencial reporte ejecutivo. Ficha técnica, 1.200 entrevistas directas en hogares en todo el país del 9 al 16 de junio 2015. Resultados. Marco de interpretación del comportamiento electoral del venezolano. Si el gobierno del presidente Maduro resuelve, aunque sea en parte, los actuales problemas económicos del país, ¿usted cree que votaría por los candidatos del chavismo en las próximas elecciones parlamentarias? Sí votaría por el chavismo 48%, no votaría por el chavismo 49%, no sabe, no responde 3%. Si el gobierno del presidente Maduro resuelve, aunque sea en parte, el problema de la inseguridad, ¿usted cree que votaría por los candidatos del chavismo en las próximas elecciones parlamentarias? Sí votaría por el chavismo 53%, no votaría por el chavismo 45%, no sabe, no responde 2%. ¿Qué preferiría usted que el gobierno del presidente Maduro rectifique y resuelva, aunque sea en parte, los problemas económicos del país, o que venga un gobierno de oposición? Que el gobierno de Maduro rectifique, 62%. Que venga un gobierno de oposición, 33%. No sabe, no responde, 5%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo